Muy buenos días. Este es el video número 202 y quería aquí, antes de empezar estos estudios, mencionarle la importancia que tiene la numeración en los videos, porque sabe, los videos están hechos para que la persona comience ya el estudio para ir comprendiendo paso a paso todo el plan de Dios, ¿ya? Todo lo que significa, ¿ya? Todo lo que significa la ley. Y la persona tiene que ir aquí interiorizándose de cada una de las leyes que son esenciales, ¿ya? Y primordiales para poder alcanzar la salvación. Por eso está la numeración que usted sigue el correlativo, ¿ya? Por eso está puesto ahí tal como está aquí el programa en completo, como sale aquí primero con el libro, que usted ojalá lo lea porque eso es la introducción a todos los temas. Luego viene el plan de Dios, la importancia que eso tiene. Son 135 videos que usted puede interiorizarse de todo el plan de Dios y de todas las respuestas fundamentales que se necesitan para obtener la salvación. Y también están las leyes de santidad que luego se recogen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se terminan recogiendo todo eso y eso ya se terminó. Ahí hasta el video 199 se completó todo el estudio y todo lo que se necesita saber para poder entonces tener acceso a las promesas de Dios. Bien, quería ahí siempre mantener fresco esa idea aquí en cada una de las personas que siguen estos videos y no olvidarse ya también de lo fundamental y lo básico que es que para entender el concepto del amor, ¿cierto? Aquí debemos tener en cuenta lo que es la realidad del ser humano, en cuenta también aquí porque el concepto del amor se arma una estructura, ¿cierto? Una plataforma que es la base fundamental sobre la cual se construye, y ahí hay cientos de leyes sobre las cuales se va construyendo, se le va dando forma a la estructura en el corazón de la persona, ahí, y se va sacando, ¿verdad?, lo que es toda la distorsión del mundo. Y una vez que se tiene esa estructura, se va practicando con la ley del amor, ¿ya? La actitud que el cristiano debe tener frente a los escenarios que la vida le presenta, que Dios está ahí trabajando asociado con uno, y ahí se va construyendo entonces qué significa en el plano aquí literal que alcanzan los justos. Aquí significa que construyen sobre una estructura de amor y que al final se les entrega la vida eterna. ¿Ya? Se les entrega la vida eterna, mientras que los hijos de Dios, ¿ya?, los que nacerán en la familia, que son las primicias mencionadas en la Biblia, ahí ellos, como ya traen una identidad, porque ellos fueron engendrados por Dios allá en el origen, ¿ya? No son personas que fueron engendrados por hombre y mujer aquí en la tierra. Ya hemos hablado de ello, ya están las escrituras que así lo corroboran. Entonces ellos construyen también con amor la misma estructura, pero van creando vida en sí mismo. Eso les va proporcionando la vida en sí mismo. Ellos no llegarán al final y recibirán la vida eterna. No, porque la vida eterna es algo que Dios puede poner y Dios puede quitar ahí.
mientras que la vida en sí mismo, tal como la tienen ellos como dioses, es una vida en sí misma independiente, ¿ya? Que se va creando, no depende, ¿ya? No se alimenta de la energía y del flujo que Dios pueda proveer, sino que tiene su propia fuente de alimentación, su propia vida, ¿ya? En eso consiste entonces la diferencia del amor, pero cuando habla aquí nuestro Señor Jesús de que es el mismo amor con que Él nos amó, es el mismo amor también con la cual Dios, ¿cierto?, lo amó a Él también. Aquí ese mismo amor, hablando de las primicias, ese mismo amor es el que también se construye, ¿ya? Como ya sabemos, se construye y al final la persona se convierte en lo mismo que Dios, ¿ya? Dios está hecho de amor, finalmente la persona también queda hecha de amor, pero las primicias solamente, ¿ya? Las primicias solamente quedan hechas de amor. Y ahí es donde está el misterio. Ahí es donde está aquel amor que no hay palabra, ¿ya? Que no hay palabra que pueda definirlo. Aquí todo lo que nos muestra la Biblia, Dios ahí dice, bueno, Dios es amor, sí, pero no dice nada más. Por eso el amor sigue siendo algo que es tremendamente grande, es tremendamente gigantesco, porque ya vemos toda la creación, ¿verdad? Aquí a veces personas desestiman la palabra amor como que se refiere solamente a amar, ¿cierto? Todo lo que hay, lo que son los hijos, la esposa, la pareja, ¿verdad? Aquí y lo que es este amor por los niños, por los ancianos, por todo el amor que uno debe de tener por toda la creación y todo eso. Pero todo es muy básico. Todo eso es muy básico y es para la existencia del ser humano y es para la mantención de la vida. En ninguna manera eso viene a ser el amor con el cual Dios quiere construir, ¿ya? De hecho, uno tiene que dejar todo eso atrás y construir sobre la base, sobre el fundamento, ¿ya? Que es por eso aquí cuando terminemos todo esto, yo sé que vamos a tener ahí una respuesta clara de parte de Dios en todo lo que es entender un poquito más lo que es este concepto, este gran concepto del amor, que es aquí el corazón de Dios, ¿ya? Que es el mismo corazón de Dios. Así que vamos aquí a introducirnos entonces en esta idea. Primero, aquí habíamos quedado en el libro de Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Y decía, y la esperanza no avergüenza, ¿ya? La esperanza dentro de todo el contexto humano, ¿ya? Dice, no avergüenza, porque la esperanza no es algo que se ve. La esperanza no es algo que nosotros podemos palpar, sino que es totalmente subjetivo, ¿ya? Y el ser humano es de sentido común, ¿ya? El ser humano es de la obviedad, el sentido de la obviedad. El ser humano es de estímulo, ¿cierto? Es del sentido práctico, literal, existencial, ¿ya? Y ya sabemos que la ciencia trabaja con esas mismas medidas, ¿ya? Ellos dicen, si se puede ver y tocar, entonces lo podemos estudiar, ¿verdad? Por eso dice aquí, y la esperanza no avergüenza, porque la esperanza finalmente la iban a albergar personas con el uso de la razón, ¿cierto?, en el fuero interno, nada más. Y eso tenía que manifestarse en una conducta. Por eso dice la esperanza no avergüenza, porque un cristiano no puede aquí estar escondiendo su esperanza, ¿eh? Sino manifestarla aquí con una conducta correcta ante Dios.
Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y aquí, ¿a qué se refiere con el amor de Dios? ¿Ya? Y aquí lo fundamental, porque la clave está aquí en la clave está en el espíritu de la ley, que era el mensaje que trajo nuestro Señor Jesús. Todo el mensaje escrito en el Nuevo Testamento. Y ya sabemos, en el Antiguo Testamento, donde estaban las leyes de santidad también, y todas las leyes de santidad que hay en el Nuevo Testamento, que ya hemos pasado por todas ellas, ¿ya? Así, y esto es lo que ha sido derramado. Y derramado en el corazón significa que sanado, porque el corazón estaba enfermo, corrupto, muerto, ¿ya? Y es sanado ahí, finalmente, y es por eso este amor de Dios que estaba ahí, porque del conjunto de todas las leyes y de todo el mensaje, de ahí surgiría el amor. Y eso es lo que hay ahí cuando dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿ves? Porque la razón lo trabaja y lo pone en su corazón, porque Dios no iba a hacer nada sin la voluntad de la razón, sin la decisión que la persona tomara. Dios no iba, nunca Dios va a irrumpir en el corazón de la persona intempestivamente contra la voluntad de la persona. Por eso Dios pone ahí la autonomía. En cada ser humano está la ley de la autonomía. Y que uno sin tener que desarrollarla. Aquí usted ve a los niños. ¿Ya? Los niños ya aquí ellos mismos empiezan a ser autónomos desde chiquitito. Aquí usted lo puede ver de 1 año, 1 año y medio, ya, ¿cierto? Ya no quiere que la mamá les dé con la cuchara, ya ellos toman la cuchara y ellos la manejan. Ya esa autonomía empieza a manifestarse desde el primer día que nacen hasta el último día que mueren. Y por eso Dios puso eso ahí, ¿ya? Para que fueran seres autónomos. Y dice aquí, ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y acuérdense que esto Dios lo está hablando aquí como un mensaje a toda la humanidad. Aquí el Espíritu Santo que fue dado, aquí ya sabemos en qué consiste el Espíritu Santo. Ya no es la imagen mística que el mundo tiene, ¿verdad? Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí, cuando aún éramos débiles, cuando estábamos en el mundo, aquí con una, más bien dicho, sin ni una gota de conciencia. Porque la cuota de conciencia tiene que ser utilizada para buscar a Dios. La cuota de conciencia no se puede utilizar para buscar, ¿cierto?, el desarrollo y la inteligencia en el mundo. No, eso está vedado. Aquí la única oportunidad que la persona tiene de conocer a Dios y de llegar a la plenitud es a través de la cuota de conciencia. Ahí eso está muy acotado, y si la persona no la utiliza nunca, la maldad del corazón finalmente termina por apagar la conciencia y la persona se empiezan a ir de este mundo, ¿verdad? Se empiezan a ir de este mundo, ya lo poco y nada que tenían ya poco a poco se empieza a apagar, y ya vemos como muchas personas, si bien no todas, pero muchas personas llegan con muchos trastornos emocionales ahí en su mente, en que no recuerdan, en que después no conocen las personas, en que se pierden, ¿verdad?
cuando andan en la calle, de que se olvidan lo que están haciendo y todas esas cosas. Así que es realmente triste ese episodio en el ser humano. Pero aquí, si la persona no utiliza su cuota de conciencia, esta se apagará. Por eso dice, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por todos los impíos. Aquí por todos los impíos. Aquí, por eso todos tienen derecho y todos tienen oportunidad, ¿ya?, de buscar a Dios y aquí de trabajar asociado con Él. Aquí vamos al versículo 7. Acuérdense que estamos en Romanos 15, 5. Sí. Aquí sí, estamos en Romanos 5. Del 9 al 17. Aquí dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿verdad? Aquí una persona puede morir por otro, pero no le sirve de nada, ¿verdad? Si está, porque aquí la persona puede, si están los dos, ¿cierto? Tanto el que muere como el otro, ¿verdad? Están los dos en la ley de la distorsión en el mundo, no, ¿sabes? Poco o nada se puede hacer. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí es ese amor por su creación y por llevar a cabo este plan, porque era la única manera en que alguien tenía que abrir camino, y uno de ellos eran las únicas opciones que había. No podía ser un ángel, no tenía conciencia, ¿verdad? Aquí un ángel no tiene conciencia, solamente ellos tienen conciencia, y conciencia el ser humano. Así que, y el ser humano tiene esa pequeña cuota de conciencia. Así que estaba atrapado en el pecado, estaba muerto en sus delitos. Por eso Dios dice, oye, están muertos todas esas personas. Aquí en el versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, para poder escapar de la muerte. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí hablando de cómo del estado de la muerte, ¿cierto? En que él quedó también, él quedó muerto, y también con todos los que estaban muertos, ¿verdad?, en el mundo. Y Jesucristo traspasa ese lindero porque él estaba sin pecado, ¿ya? Y por tanto ya hemos dicho que tenía que salir del sepulcro, el sepulcro no podía retenerlo, y entonces pasamos todo a vida, ¿no? Como dice aquí, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, porque la reconciliación, ¿ya?, la reconciliación es una herramienta en que la persona se puede hacer, ¿ya? La reconciliación se puede hacer en un plano muy, muy limitado en el mundo, como una terapia, ¿ya?, como una terapia reconstructiva, ¿ya? Pero es algo totalmente inútil porque la persona vuelve a su causa natural. Aquí, por eso la rehabilitación es un aspecto muy relativo, y aunque los gobiernos, ¿cierto?, se han preocupado mucho de rehabilitar a las personas que están en el mal, se han dado cuenta que no consiguen mucho, ¿verdad? Uno que otro por ahí vuelve aquí a rehabilitarse, pero son muy, muy escasos. Por eso la rehabilitación en el mundo, no, aquí el único camino
para rehabilitarse radicalmente es el camino de la salvación que Dios pone. Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí Dios aquí permite que Satanás haga su obra ahí en el huerto, ¿ya? Y entra en el corazón y la persona queda aquí porque los hijos no iban a crecer separados de su padre, no, los hijos iban a crecer en el seno de la familia, ¿ya? Y aunque crecieran con otra familia y aunque crecieran, pero tenían que ser seres humanos los que se iban a encargar, así que le iban a traspasar esta distorsión, ¿ya? Se la iban a traspasar a los hijos, así que el ser humano en eso estaba condenado. Y aquí, hasta ahí lo vamos a dejar. Ya no hay más temas sobre el amor ahí. Ya vamos a ir aquí a ver una escritura. Aquí en el perfecto. Ahí entonces perfecto, y ahora estamos aquí en Romanos, sí, era en Romanos 5 del 1 al 11, y ahora vamos a Romanos 8. Aquí a Romanos 8. Aquí del 35 al 39. Ahí la parte final del capítulo. Dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, la tribulación. Y acuérdense cuando dice amor de Cristo. Está hablando ahí de ese amor que es de Dios, de ese amor que se construye. ¿Ya? No es un amor natural. Dios puso ahí un poco de amor básico, ¿cierto? Para que el ser humano pudiera entonces eso ser una introducción a un amor mucho más grande y totalmente diferente y contrapuesto al amor centralizado con el cual nace el ser humano. Por eso aquí dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Ya? Y entonces aquí pone todos los extremos. Y dice, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero, aquí por los peligros que hay en el mundo. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, aquí la parte más extrema, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir. ¿Ya? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí lo que está diciendo es que primero que todo,
cuando uno entra en el camino de Dios, no existen, ¿ya? No existen enemigos naturales. ¿Ya? Aquí no hay alrededor enemigos naturales. Aquí dice que ni siquiera los ángeles de demonios. ¿Ya? Porque aquí el único enemigo que la persona tiene es uno mismo. ¿Ya? Es uno mismo, porque el enemigo es que si la razón no lleva a cabo, ¿ya? todo el Evangelio, si no escucha lo que Dios está diciendo, ¿ya? Entonces uno se convierte en su propio enemigo. Por eso aquí dice que no hay nada que nos pueda separar, ¿eh? No hay nada que aquí atente, ¿ya? Que pueda atentar contra la vida de la persona. Aquí, sino solamente la persona misma. Si la persona es negligente, si la persona es perezosa, si la persona aquí empieza a justificarse o autoengañarse a sí misma, si la persona empieza a escuchar los conceptos del mundo, ¿ya? Si la persona empieza aquí a, a usar la justificación distorsionada del mundo para justificar sus malas conductas, entonces ahí sí, eso nos va a separar del amor de Cristo. ¿Eh? Pero aquí, como ustedes pueden ver, aquí desde la muerte, como dice, hasta los ángeles de demonio, aquí lo más extremo, el hambre, la angustia, ¿verdad? Como dicen, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos puede separar. No, queriendo decir, mire, no hay enemigos. ¿Ya? Aquí la razón, una vez que está en el camino de Dios, ¿cierto? El espíritu de la persona, aquí hablando de la razón, de los instintos, el corazón, la persona puede trabajar tranquilamente. ¿Ve? Una vez que está ahí involucrada en la ley de Dios, ya uno puede trabajar tranquilamente y confiado, y puede llegar perfectamente allá a lograr la santidad. ¿Ve? No es nada difícil, no hay piedras en el camino que a uno lo hagan tropezar y lo hagan caer. ¿Ya? Dios dice, el camino está expedito, el camino está limpio, camina, corre por tu vida, corre por tu vida. Y porque no hay nada que te va a separar, ya cuando uno tiene la verdad de Dios ahí en su corazón, ya después uno vive en función de esa realidad y ya después, porque uno puede entender, ¿ya? Y uno puede comprender la vida, porque ahora hay una conciencia más grande. Ya no es esa pequeña conciencia, esa pequeña cuota de conciencia, sino que ahora es una mayor lucidez, cada vez va siendo más grande. ¿Ya? El aspecto del análisis, el aspecto aquí de la claridad con que puede ver todas las cosas. Ya la distorsión se va desapareciendo y la persona va mirando, entonces en forma más objetiva, la vida. Ahí es importante estas escrituras, porque aquí Dios está diciendo, ¿ve? Puede construir la persona con tranquilidad, con confianza, ¿ya? Y puede caminar aquí sin impedimento. Por eso las personas no pueden justificarse ante Dios. Aquí en el capítulo 12, estamos en el libro de Romanos, capítulo 12, del 9 al 13. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dice, veamos primero este versículo y analicemos. Dice, el amor sea sin fingimiento, dando a entender que cuando uno está en el sistema distorsionado, el amor sí se finge. ¿Ve? Sí se finge. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos comprobado a través de la vida, ¿verdad? Como hay personas que uno ve que sí fingen, que dicen querer, amar mucho, que dicen comprometerse, ¿verdad? Con ello y todo, y después, ¿verdad? Está lleno de estafadores, seductores, el mundo está lleno de
muchas aquí, de muchas mentiras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mundo está todo distorsionado. ¿Cuántas personas aquí dicen querer y amar mucho y después al tiempo se dan cuenta que no era así? En el fondo estaban fingiendo. Algunos, lo que sí aquí hay que tener en cuenta algo. Aquí existen dos lecturas con respecto a este amor fingido. Existen dos lecturas. Primero, el que está engañado. El que está engañado y que no sabe que lo está, ¿cierto? Puede imitar, puede mimetizarse, ¿cierto? Y fingir un amor y creer. La persona se cree a sí mismo que ese amor que tiene es verdadero. Hay uno que finge sin darse cuenta que está fingiendo. Y está el que finge deliberadamente, para poder lograr el objetivo. El objetivo de la presa, ¿verdad? Aquí donde la persona puede lograr cosas. Aquí yo he conocido gente ahí que dice ser muy amiga del otro, le piden dinero y después desaparecen los amigos, ¿verdad? Aquí eso es muy típico en la sociedad. Dice versículo 10. Pero quería terminar la idea primero del versículo 9, esto de evitar el fingimiento. Por eso cuando uno empieza a sacar la distorsión del corazón, ¿ya? Entonces uno puede darse cuenta y puede empezar a ser más genuino, puede ser más natural, sin tener que fingir. Por eso dice aborrece lo malo. Aquí aborrece, que quiere decir rechaza esas malas conductas y seguir lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que es compatible, toda la ley de Dios. Dice, versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Aquí con un amor natural, un amor aquí propio de seres humanos, propio también de personas que no fingen, sino que ahí tienen un corazón limpio. Dice, en cuanto a honra, prefiriendo unos a otros. Es en cuanto aquí al respeto que uno debe tener, empieza por casa, como dice aquí, después todo el resto. Aquí dice, en lo que requiere diligencia, ¿ve? Aquí pronto, ya esa actitud, dice, perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, dice, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Aquí lo que está dando a entender de las muchas conductas que uno debe de producir en la vida de uno para poder alcanzar los objetivos del amor. Porque el amor se construye sobre todo esto. El amor no es algo aislado, no, sino que se va complementando con todas las leyes, ¿ya? Y por eso es tan importante la entrega de la persona, como sale ahí en las leyes de la fe, ¿ya? Y cómo es importante la aplicación de los valores, cómo es importante la moral, la ética, ¿ya? Cómo es importante aquí los 10 mandamientos, ¿ya? Y cómo es importante aquí todas las fiestas santas, ¿ya? Y todo el plan de Dios, aquí todo completo. Aquí vamos a ir a aquí en el capítulo 13, de Romanos, del 8 al 10, dice, no debáis a nadie nada, dice, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí
también algo importante aquí sobre el amor, pero dice, no debáis a nadie nada. Aquí no comprometa a nadie en este mundo. No disponga de las personas, primero, no disponga de las personas como si esas personas tuvieran que servirlo a uno, no disponga de las personas y tampoco comprometa a las personas. Que si uno hace un favor por ellos, uno no puede quedarse esperando que ese favor se lo devuelva. Aquí, por eso dicen, no debáis a nadie nada, ni tampoco, ojalá que del otro lado sea igual. Pero aquí está hablando en forma individual, aquí la conducta que uno debe de tener, dice, sino el amaros unos a otros. ¿Ve? Eso sí es un compromiso que uno hace para con su prójimo. Aquí la actitud de amor, actitud comprensiva, ese que es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque ahí es donde está el trabajo, ahí con nuestro prójimo. ¿Ya? Toda la perfección y toda la salvación está ahí, en el taller. Ese es el taller de trabajo y las herramientas para trabajar en ese taller, aquí las entrega Dios, en el espíritu de la ley, en el mensaje del Evangelio, el mensaje que Dios trajo, ¿ya? Que es un mensaje de amor. Dice, porque el que ama al prójimo, entonces ha cumplido la ley. ¿Ve? Aquí es ese el objetivo, es esa la actitud que se necesita y que necesita construir aquí en el corazón de la persona. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno no le hace daño al prójimo, uno no atenta contra el prójimo, uno no va a ir a quitarle la pareja que tiene al prójimo, ¿verdad? Uno no lo va a matar, aquí dice, no va a robarle tampoco a su prójimo, aquí no va a mentir contra él, no va a codiciar ya lo que tiene su prójimo, y como dice, y cualquier otro mandamiento, hablando no tan solo del resto de los mandamientos, sino también de toda la ley, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué dice a tu prójimo como a ti mismo? Como a ti mismo, es donde está el énfasis, ya aquí, porque cuando uno conoce las necesidades de uno, entonces esa realidad que uno tiene también es la realidad de todos, porque estamos todos estructurados de la misma manera. ¿Ya? Aquí uno que otro con diferentes matices, por supuesto, porque depende de la educación y depende de la formación que cada cual recibe, pero en el fondo todos tenemos la misma estructura. Y el aspecto, como hemos dicho, el aspecto compatible, como es la ley de Dios, ¿ya? Compatible, hace bien al prójimo. ¿Ya? Aquí uno puede tratar a su prójimo. Por eso habían 3 leyes de las cuales yo mencionaba aquí que uno debería tratar a todo el mundo exactamente igual. Estas 3 leyes que yo hablo son el protocolo que uno debe tener frente a los escenarios de prueba, ¿cierto? En que uno debe de escuchar lo que la persona dice, uno debe de aquí respetar, ¿ya? Respetar lo que está diciendo también, ¿ya? Y con la actitud de amor. Por eso están esos 3, escuchado, querido y respetado. ¿Ve? Aquí escuchado, y quiere decir uno escucha, querido, respetado. ¿Ve? Esas 3 líneas aquí uno las puede aplicar desde que son muy pequeños, aquí desde que son bebés. ¿Ya? Aquí uno la aplica esa ley hasta la persona cuando está muy anciana. Y esas leyes son totalmente compatibles, y esas leyes hacen bien
Y en muchos de ellos se ve reflejado la necesidad que tienen las personas de ser queridas, de ser escuchadas, de ser respetadas. Y cuando eso uno aplica esas leyes, entonces todo fluye, ya se produce una armonía ahí con su prójimo. Y esas son necesidades básicas que todos tenemos aquí. Aquí dice, el versículo 10, dice, el amor no hace mal al prójimo. ¿Por qué no hace mal? Porque es compatible. Porque toda la estructura, tanto física como espiritual, está diseñada para que el amor habite en la persona. Para Dios poder lograr los objetivos. Porque Dios no iba a hacer una estructura en donde el amor le iba a hacer tan mal como lo hace la distorsión. No, el amor era compatible con el cuerpo y con el espíritu. Por eso dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Ya? Y hablando de esas tres leyes básicas, más la ley que salen ahí, porque esas tres leyes básicas salen ahí en la Biblia, ¿ya? Y son el protocolo. Sale ahí el respeto, sale el pronto para huir, ¿ya? Aquí, y la actitud de amor que uno debe tener y de comprensión hacia los escenarios de prueba. ¿Ya? Ahí están las tres leyes, ahí, y dice, y Dios le agrega también ahí, vuestra gentileza sea conocida de todos. Por eso es tan importante este cumplimiento de la ley que es el amor. Finalmente en eso se empieza sobre esas bases, ¿ya? Sobre esas bases, esos valores se empieza a construir el amor. Aquí vamos a ir al capítulo 15, versículo 30 de Romanos. Aquí dice, por eso os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Qué es esto del amor del Espíritu? ¿Ya? Aquí dice, por nuestro Señor Jesucristo, hablando de que uno puede pedir por un hermano en el nombre de Cristo, y dice, y por el amor del Espíritu. Porque la razón, ¿cierto? Primero que todo el amor que está en el mensaje, ¿ya? El mensaje, todo está diseñado para construir el amor. Pero quien tiene que construirlo es el Espíritu. Es la razón de la persona. Por eso dice, y por el amor del Espíritu, que quiere decir que es el Espíritu quien lo hace práctico. ¿Ya? El amor, el Espíritu es la razón de la persona, es la que hace práctico el camino de Dios. Todo el camino subjetivo. Y aquí vamos a ir a Primera de Corintios. Esperan un poquitito. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 8. Capítulo 8, del 1 al 3. Dice aquí el versículo 1, del 1 al 3, dijimos, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el conocimiento. ¿Ya? Aquí está hablando, ¿verdad?, de estos animalitos que en el pueblo de Israel se sacrificaban, porque todavía estaban bajo el antiguo pacto. Dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, o sea, todo el mundo conoce esa realidad, ¿ya? Pero dice sacrificado a los ídolos, porque también habían otras religiones que sí sacrificaban a otros dioses, ¿ya?
Y luego el principio elemental. Aquí dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Ya? Primero, el conocimiento envanece, por eso cuando a la persona se le entrega, ¿cierto? El conocimiento, fácilmente aquí el instinto, por varias razones, la persona tiende a creerse superior a los demás. Eso lo vemos en el mundo. Aquí, si uno revisa las biografías de gente famosa, aquí nos vamos a dar cuenta que de esto, como explica la Biblia, había mucho en el mundo. Dice, pero el amor edifica, el amor que es lo contrario, el amor consciente, ¿ya? De la razón, el amor consciente, es ese amor que se da cuenta de la realidad de todo lo que circunda y uno ayuda, ¿cierto? No tan solo se beneficia en los escenarios de prueba, sino que también es uno el que está trabajando para su propia salvación. Así que aquí Dios hizo las cosas de tal manera en que el escenario no se viera perjudicado, que al contrario, se viera beneficiado y a la vez uno obtenía el beneficio aquí del crecimiento. Como dice ahí, el amor edifica. Aquí dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? Aquí por eso hablábamos que ahí cuando dice, no os hagáis muchos maestros, algunos de vosotros, sabiendo que obtendréis mayor condenación, porque hay personas que aquí han levantado religiones, ¿ya? Y levantan iglesias y todo, y con el mínimo de conocimiento sobre la Biblia, y ya creen saberlo todo, y lo usan como una fórmula para poder obtener los réditos, ¿cierto? Para poder obtener entonces las ganancias. Y por eso aquí uno debe de tener cuidado en esto. Dice, por eso dice, si alguno sabe, si alguno se imagina que sabe algo, en realidad no sabe nada, porque hay personas que escuchan, ¿entiende? Y entienden poco conocimiento, tienen poco conocimiento de las cosas y ya se creen maestros, ya salen a la calle aquí a convertir gente, ¿ya? A convencerlos de lo que ellos no están convencidos, a convencerlos de que del camino de Dios, a convencerlos del camino de Dios, y ellos mismos son todos neófitos en esto. No hay entendimiento sobre las Escrituras. Dice, pero si alguno ama a Dios, entonces es conocido por él. Si alguno ama a Dios. Pero sabe, aquí uno piensa que eso es sencillo, ¿verdad? Y que todos amamos a Dios. Y eso no es así. ¿Sabe? Llegar a amar a Dios es solamente aquí mediante la verdad, ¿ya? Y llegar a conocerlo a Él como Él es, ¿ya? Pero no se puede amar a Dios así de buenas a primera, si uno está sobre todo con los instintos y está en el mundo. Uno tiene que limpiar el corazón para llegar a conocer y amar al Dios verdadero, ¿ya? Para llegar a verlo tal como Él es y poder entender todo el plan que Él tiene. Pero así de buenas a primeras no se puede. No, eso no existe. Aquí vamos a ir a la siguiente escritura, aquí en Primera de Corintios. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 13, ahí tenemos todo el capítulo. Y aquí explica también un poco más este misterio del amor, ¿ya? Que el amor, ¿sabe?, es algo tan grande que
uno sabe que existe, uno siente los efectos del amor, pero no lo puede describir, no lo puede definir. Sabe que está ahí. Aquí los apóstoles también pasaba lo mismo. ¿Ya? Todos aquí ve, porque aquí este 1 de Corintios, que se llama el capítulo del amor, capítulo 1 Corintios 13, pero no explica lo que es el amor. ¿Ya? Aquí solamente le agrega algunas características nada más, pero muy vagamente. Aquí no en toda su plenitud. Veamos lo que aquí nos transmite todo esto. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aquí el idioma de los ángeles, idiomas que nadie conoce, que se comunican entre ellos. ¿Ya? Si hablase lenguas humanas, si hablase todos los idiomas, ¿ya? Dice, y no tengo amor, entonces vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. En realidad, algo hueco dentro, algo que suena pero no tiene la sustancia del amor. Por eso en el mundo uno puede lograr muchas cosas, pero sabe, si no tiene el amor de Dios, no le sirve de nada. ¿Ya? Uno puede construir aquí una fundación gigantesca, ¿verdad? Para atender la pobreza de este mundo, para poder educar a muchos, ¿verdad? Para poder todas estas fundaciones que hicieron los aquí grandes personajes en el mundo, ¿ya? Que fueron muy generosos, ¿ya? Y uno puede hacer muchas cosas de esas, ¿ve? Pero sabe, si no está usted con el amor de Dios, entonces no le sirve de nada. ¿Ya? Y dice aquí, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, incluso el misterio de Dios, ¿ya? Si lo entendiese todo. Dice, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal modo que trasladase los montes, y ve el poder, ¿ya? Incluso con mucho poder, y no tengo amor, nada soy. ¿Ve? La actitud de amor con la cual se hacen las cosas. Porque, ¿qué pasa? La actitud de amor es lo que permite que uno lo haga en forma natural. Todo lo demás que sale aquí, uno lo puede usar como una fórmula. Pasa a ser en muchos aspectos una fórmula, nada más, ¿verdad? Que si uno hace esto, hace lo otro, que en realidad lo finge. Por eso el amor es el que le da el aspecto natural en la persona, ¿ya? El que le da el aspecto natural, la comprensión natural. ¿Ya? Pero si uno no aplica y si uno no construye con amor, entonces se convertirá para uno en una fórmula de la cual uno empezará a fingir. Por ahí vamos, ¿ya? Por ahí vamos tomando este sentido del amor, en que uno finalmente termina fingiendo, tal como lo hacen aquí con la ley de la distorsión en el mundo. Pero si uno está en el camino de Dios, con el Evangelio, uno puede construir con amor y las conductas serán naturales en uno. Por eso aquí importante lo que aquí está hablando, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Nuevamente, ¿ve? Si está en el mundo y usted hace todo esto, de nada sirve. Esto es algo totalmente inútil. Pero sabe, si esto mismo usted lo hace a este lado, entonces cambia la cosa. Porque ahí tendría que ponerle, como dice la última parte, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y tengo amor, entonces todo me sirve. ¿Bien? Dice el amor, versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, es bueno porque hace bien al prójimo, ¿ya? Es sufrido porque comprende las realidades de todo. Dice, el amor no tiene envidia, no porque
uno se da cuenta que es Dios quien le entrega el patrimonio a cada persona. Dios es quien entrega un patrimonio a cada persona. Dice, el amor no es jactancioso, no. ¿De dónde? Porque es Dios quien lo da. No se envanece, nuevamente lo mismo. Todo viene de Dios, o sea, que es lo que yo soy, ¿verdad? El amor no hace nada indebido y no busca lo suyo. No está centralizado en las necesidades de uno. Dice, no se irrita y no guarda rencor, ¿no? Porque ya eso es carnal. Aquí se construye el amor sobre la razón. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aquí por la identidad que hay. Ya uno no se identifica con el mal, sino uno se identifica con el bien. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Finalmente uno respeta el que las personas quieran vivir de una manera o de otra, como dice aquí, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque en realidad uno no tiene el poder para poder cambiar las realidades. Por eso dice, todo lo sufre. Dice, el amor nunca deja de ser. El amor es algo que trasciende. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque finalmente todo va a pasar. Aquí todo va a terminar un día. ¿Ya? Un día todo se acabará. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí hablando de todo lo que Dios nos ha entregado es algo elemental solamente para poder alcanzar los objetivos. Dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ya cuando vivamos la realidad en el reino de Dios y vivamos la realidad y miremos hacia atrás de todo lo que pasó. Dice, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño. Esa era mi realidad. Dice, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Tiene que haber este proceso de maduración, este proceso de crecimiento. Uno no puede seguir comportándose siendo adulto, uno no puede seguir comportándose como un joven, ¿verdad? Aquí todavía con esas pasiones juveniles, ¿verdad? Con esas conductas ¿ya? Insensatas y aquí sino que uno tiene que ubicarse en el tiempo. Y dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero aquí miraremos retrospectivamente cómo fuimos, cómo Dios nos miraba a cada uno. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque finalmente es lo que permanecerá eternamente. La actitud de amor. Así que el amor es algo aquí que a uno le permite ser natural, que a uno le permite ser genuino. El amor es el que finalmente aquí el amor es el que finalmente al entrar en el corazón de la persona y al ser compatible, entonces empieza esta armonía ya en cuerpo y alma, ¿ya? Aquí en el espíritu, en el cuerpo y el alma, ¿ya? Aquí empieza entonces a producirse esa armonía, y esa armonía con todo lo que está alrededor. Nos veremos en el próximo video.